obviamente parte de esta familia que habla sin pelos en la lengua, sin censura. Mi querido Jesús, buenas tardes, ¿cómo te va? Mi querido Vicente, pues me va bien, bendito Dios, y con el gusto siempre de saludarte y saber que estás haciendo el trabajo que muchos quisieran que callaras, pero qué bueno que tenemos esta posibilidad de platicar en un foro abierto como este, sin censura prácticamente y sin pelos en la lengua, y te agradezco la posibilidad de estar contigo. Oye, viejo, antes de entrarle a los temas, ¿cómo va lo del licenciado? ¿Ya mero? Me acaban de avisar en la editorial HarperCollins que el licenciado comienza a distribuirse a partir de este fin de semana y ya toda la semana que viene, seguramente por ahí el lunes, martes, más seguro, ya estará en todas las librerías del país y ya la gente lo podrá finalmente leer. Este documento que te digo es resultado pues de mucho esfuerzo, de mucho platicar con miembros del crimen organizado, con agentes del CISEN que conocieron a García Luna, para ir desentrañando un poquito esa historia de Genaro García Luna que hay detrás de él. No nada más, como te decía la otra vez, no nada más en lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, sino a lo largo de sus 27 años de gobierno de la Secretaría de Seguridad Pública, como funcionario que fue y que estuvo siempre ligado al narcotráfico y a las mafias del poder. Prepárenle el cacardí, los hielos y las cocas a don Felipe Calderón, que va a entretenerse mucho con el licenciado. Entendió el que entendió. Mi querido Jesús Lemus, hay que hablar del caso Emilio Lozoya. A ver, existe la idea de que se encuentra empantanado. ¿Es tal cosa? ¿El caso Emilio Lozoya está empantanado, mi querido Jesús? Creo yo que sí, mi querido Vicente Serrano, creo que el caso de Emilio Lozoya se encuentra empantanado y lo que es peor, creo que hay alguien que está mintiéndole al presidente. Todavía no sabemos a bien quién es, si es el propio fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero, o si es el propio Emilio Lozoya en su juego pues de palabras que podría estar mintiendo. Lo que sí es un hecho es que el 11 de agosto, hace exactamente 17 días que Emilio Lozoya cimbró al país, cimbró a la clase política, pero sobre todo cimbró a la ultraderecha porque dejó al descubierto la red de corrupción que mantenía y manejaba el gobierno federal a través de él, desde Pemex, con algunos diputados del PAN, algunos senadores del PAN y del PRI, lo dejó al descubierto y cimbró la política nacional con esa declaración que hizo. Hace 17 días que pasó de eso, mi querido Vicente, y a la fecha no hay ningún avance. Hace 17 días que supimos cómo estaba la colusión, cómo se dieron los sobornos, quiénes participaron en el quebranto millonario a Pemex, donde hay que recordar que estamos hablando de 23,500 millones de pesos, y a la fecha todavía no pasa nada. Esto es increíble, déjame decirte, porque yo sé de cómo se llevan los procesos penales. Yo una vez estuve en un proceso penal y a mí no me dio la entonces Procuraduría General de la República la posibilidad de decir, espérame, luego te digo lo que yo pienso de mi proceso. A mí me llevaban a declarar ante el Ministerio Público sobre lo que se me acusaba, yo declaraba y así era la situación, ¿sí? Entonces yo no tuve esa ventaja, ese beneficio que hoy se le está dando a este señor Emilio Lozoya, que hace 17 días que lanzó la bomba y pues la Fiscalía General de la República simplemente está esperando a que el angelito vuelva a emitir o ampliar una declaración, y por lo tanto esa investigación de lo que se dijo está actualmente empantanada. Y te digo que una fuente de la Fiscalía General de la República me confirmó que Emilio Lozoya no ha querido ampliar la declaración, bajo un argumento pueril, si quieres, porque su defensa argumentó ante el Ministerio Público que Emilio Lozoya estaba en un estado de estrés que le impide ampliar con claridad lo dicho inicialmente en su declaración ministerial. Entonces, aquí caemos en un juego perverso, pero sobre todo creo que alguien le está mintiendo al presidente de la República, y puede ser, por un lado, Emilio Lozoya, que se está valiendo de todos estos artilugios legales como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, o puede ser la propia Fiscalía General de la República la que simplemente no quiere tocar a fondo los temas
y está dándole ese trato privilegiado que se le dio desde un principio a Emilio Lozoya cuando lo traen, bueno, desde allá, desde el 16 de julio de este año, cuando lo trajeron desde Madrid, en un avión especial, por cierto, el mismo avión que llevó al Chapo Guzmán a Nueva York, lo traen, hace escala en Canadá, llega a México, pero durante el vuelo pues no viaja esposado, incluso de acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República, se le permitió tomar vino, comió algunos dátiles, algunas galletas y algunos chocolatitos para hacer menos tedioso el viaje. Llegó, como todos sabemos, llegó a México, se sintió malito de la panza y pues bueno, pidió que se le llevara a un hospital y no al reclusorio norte como le correspondía, como en calidad de procesado. Y él es el que decide ir a un hospital de lujo y ahí permanecer unos días, que por cierto es una cosa que no se ha dicho, los días de hospitalización que permaneció, que fueron en promedio, que fueron 15 días y que en promedio cada día costó 15,000 pesos, pues eso lo tuvo que pagar la Fiscalía General de la República con cargo al erario federal. Entonces, ese trato todavía, después de que sale de ahí, del hospital, se le manda a su casa, donde lo reciben con fiesta y donde lo mantienen en privilegio y donde al día de hoy cuenta con 12 escoltas de la Fiscalía General de la República que lo cuidan día y noche y que él tiene todo el tiempo del día para desayunar con quien quiere, recibir visitas de quien quiere, sentarse a platicar con los amigos que quiere, hacer las llamadas que quiere, meterse a su estudio, leer. O sea, él está viviendo una vida de privilegio dentro de esa prisión de cristal pues que tiene finalmente, pero a lo que voy es que hasta este momento no ha querido deposar o ampliar ese depósito que hizo inicialmente, no ha querido entrar a fondo en esas honduras de detallar cada uno de los puntos y eso ha impedido que el Ministerio Público de la Federación, adscrito al caso de Emilio Lozoya, pues no pueda continuar con las investigaciones que comenzaron desde el pasado 11 de este mes, y entonces ya llevamos 17 días a la espera de que a Emilio Lozoya Austin se le dé la gana y pueda ampliar la declaración que le urge a la Fiscalía General de la República y que entonces no puede avanzar. Y aquí es donde planteo esto, mi querido Vicente, el hecho de que un acusado en un proceso pues no puede tomarse el tiempo, y ahí está el Código de Procedimientos penales, no puede tomarse el tiempo para él emitir y llevar el ritmo del proceso a como él quiere. Para eso existe un código y para eso existe la propia Fiscalía, que es la que debe de exigir, pero la Fiscalía hoy parece muy tibia en este caso y no hay ningún avance en torno a esta investigación. Y te comento nomás, así de rápido, la Fiscalía General de la República está esperando que este señor Emilio Lozoya amplíe su declaración sobre Roberto Miranda, el ex jefe del Estado Mayor Presidencial, que atestiguó una reunión entre el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Marcelo Odebrecht en el 2012, en donde se acordó un trato preferencial por parte de Pemex para la empresa brasileña a cambio de millonarios sobornos. Sobre este particular, Emilio Lozoya no ha querido ampliar, y este es un tema que le urge, por supuesto, a la Fiscalía llevarlo a cabo, o pareciera que no le urge porque no le está dando mayor interés, perdón, porque en la continuidad de esta investigación, pues sin duda alguna el primer charpeado de toda la corrupción pues sería Enrique Peña Nieto. Y bueno, también recordarte que la pasividad de Emilio Lozoya pues no ha permitido ampliar más la declaración, la investigación sobre Rodrigo Arteaga Santoyo, que era su secretario particular, o sobre Francisco Olascoaga, que era el ex jefe del Departamento de Petróleos Mexicanos, o de Norberto Gallardo, que era también miembro del Estado Mayor Presidencial y jefe de escoltas de Lozoya. O sea, y ellos fueron importantes en este proceso porque él mismo lo señaló y ellos estuvieron presentes en algunos hechos, pero Emilio Lozoya no ha querido entrar a detalle sobre este particular, y es el caso que hoy, en este momento, pues estamos los mexicanos esperando que la Fiscalía General de la República haga su trabajo, o que Emilio Lozoya pues cumpla con su obligación de declarar ante el Ministerio Público, pero mientras estamos dejando pasar valiosos días
en los que ya se debería de estar viendo todo esto y que de alguna forma va concatenado con lo que tú señalabas hace un momento, mi querido Vicente, con el asunto de procesar penalmente a los expresidentes de la República que incurrieron pues en ilícitos, sobre todo como desfalcos, que es en el caso de Lozoya, que involucra directamente a Peña Nieto, pero que la Fiscalía parece ser que no lleva ninguna prisa. Eso es por un lado, o en su defecto, Emilio Lozoya parece que es el que tiene el control de su proceso penal, cuando eso en ninguna parte de México ocurre. Ningún preso tiene control de su proceso penal. Existe un juez, existe un agente del Ministerio Público adscrito a cada caso y ellos son los que van empujando la investigación. Y en este caso pareciera que no es así. En este caso pareciera que todo se le está dejando a que Emilio Lozoya sea el que vaya dictando de forma tranquila, parsimoniosa, cómo va a ir corriendo su proceso. Y esto trae una consecuencia, más allá de la consecuencia legal que está alargando el proceso, por supuesto, trae una consecuencia política que está haciendo quedar mal pues, al presidente de la República, que es el que está presentando este caso de corrupción como la principal bandera de combate a lo que fue el México de antes, el México del PRI, del PAN y del PRD. Entonces creo que ahora sí están haciendo quedar mal al presidente, pero hay que ver si es una acción concertada, hay que ver si es una acción unilateral por parte de Lozoya, o hay que ver pues si existe también ahí la perversidad del propio fiscal general de la República, que también sabemos pues que no va de lleno con la corriente de combate a la corrupción que plantea este gobierno de la Cuarta Transformación, mi querido Vicente. Jesús, y solamente para agregarle a esto que estamos platicando, que no se nos olvide que no aparecen por ningún lado ni Cárdenas Palomino, ni Pequeño García, que se les peló el gober precioso, que Tomás Herón no estaba en Canadá, que está en Israel, y sigue la mata dando. Exactamente, o sea, creo que el fiscal general de la República, creo que él va por su lado y no está funcionando, no está caminando conforme al engranaje que está planteando el presidente López Obrador en el sentido del combate total, porque a pesar de lo que ha estado saliendo contra el propio Felipe Calderón, contra García Luna, pues no ha hecho grandes avances en ese sentido la Fiscalía General de la República, y pareciera que Gertz Manero quiere que todo esto se ventile en cortes de Estados Unidos, donde por cierto hay que recordar que el juez del caso de García Luna pues ya pidió y señaló que es obligatoria la presencia de García Luna el próximo 7 de octubre en la Corte de Nueva York, donde sin duda alguna se va a tener que destapar mucho, pero bueno, eso es una cosa, lo que está pasando allá en Estados Unidos, pero otra cosa muy distinta es la que está pasando en México, donde la Fiscalía General de la República parece que no le interesa actuar de oficio y no le interesa verificar lo que está pasando con los señalamientos de estos exgobernantes de México, los expresidentes de la República, que saquearon al país, que si otro caso fuera, si fuera otro fiscal que fuera más acorde con el engranaje de la Cuarta Transformación, seguramente ya estaríamos viendo una fiscalía más eficiente haciendo investigaciones por cuenta propia, porque aquí parece, y déjame que lo digo de esa forma, parece que el verdadero fiscal que tenemos en México es el doctor Santiago Nieto, es el único que en este momento está haciendo las cosas de forma precisa y correcta, desde mi punto de vista, claro, en cuanto a la persecución o al combate a la delincuencia que ocurrió en el pasado. Tenemos el caso, hay que recordar, del congelamiento de las cuentas del exgobernador de Chihuahua, de apellido Baeza, ¿sí? Por el caso ese de la boquilla, por el robo del agua, cosa que la Fiscalía General de la República pues está así como nomás viendo, o sea que creo que al fiscal Gertz Manero le vino a quedar muy grande el cargo que le dejaron, porque finalmente no está haciendo nada, y creo que un fiscal del tamaño del doctor Santiago Nieto, pues vendría a ser de mayor importancia en este caso, en este momento, en esta coyuntura histórica que estamos viviendo los mexicanos, donde justamente se está atendiendo, como tú decías también bien ahorita, se está gobernando obedeciendo al pueblo. Entonces creo que el fiscal nos debe mucho, no nada más en el caso de Odebrecht y de Pemex con Lozoya, sino que nos debe también, por supuesto, ya lo señalabas tú, Tomás Herón,
Cárdenas Palomino, el otro Ramón Eduardo Pequeño. O sea, todos estos funcionarios que no sabemos dónde están, qué está pasando, pues los procesos están ahí como detenidos, como que no los veo y no los oigo, y pues puede seguir pasando. Y entonces ese sería también un grave riesgo, que una vez que se lance la consulta, porque estoy seguro que se va a lanzar la consulta, una vez que los mexicanos votemos y digamos que sí queremos que se procese a los expresidentes de la República, pues habría que ver también cuál es el ánimo que existe en el fiscal general de la República, Gers Manero, porque incluso todo ese esfuerzo, ese que se estaría haciendo de convocar a la votación, de que la gente saliera prácticamente masivamente de sus casas a votar por el enjuiciamiento de estos expresidentes, pues finalmente podría ser semilla sembrada en tierra vana, porque el fiscal general de la República, pues de él va a depender que se inicien las averiguaciones, y él tendrá que fincar los posibles delitos para que se inicien las averiguaciones y los procesos penales contra estos funcionarios. Por eso te digo, siento que el fiscal general de la República le está jugando chueco al presidente de la República, López Obrador, y creo que por ahí puede haber un dique de contención a la política de combate a la corrupción que propone el presidente López Obrador. Y ahí te va otro caso, mi querido Jesús, no sé si quieras entrarle, pero también van atrasados en el caso contra el gobernador del PAN de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, quien está en un pedote monumental con este memorándum que se ha dado a conocer de una supuesta reunión entre el Chapo Guzmán, Genaro García Luna y él en Los Cabos, Baja California Sur. La Fiscalía General de la República ya tiene el memorándum, ya tiene información y está indagando posibles nexos criminales de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí, es justamente lo que platicábamos la otra vez, la semana pasada, mi querido Vicente. Recuerda cuando hablábamos de ese bloque de gobernadores nacionalistas que se salían federalistas, que se salían para crear un nuevo pacto federal, salían de la CONAGO y querían hacer un pleito ratero, dicen en mi pueblo, para distanciarse un poco del presidente de la República. Pues es eso, porque muchos, y ya lo señalábamos, que este Javier Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, pues traía problemas con la justicia si se le hurgaba en el caso de narcotráfico, porque estaba hay indicios de su relación con el cártel de los Zetas. Y bueno, esto ya nos corrobora un poquito más esa reunión que tuvo, por supuesto, con el Chapo Guzmán en Los Cabos, y como él están otros gobernadores, por supuesto, y son temas estos, por supuesto, que no le quiere entrar la Fiscalía General de la República, o está apostándole al tiempo, está apostándole a la frágil memoria colectiva de que a la gente se le olvide para que pase desapercibido. Pero Javier García Cabeza de Vaca, pues seguramente tendrá que estar un día compareciendo casi a la par que lo está haciendo ahorita García Luna con la justicia, y ojalá que esa comparecencia ante la justicia pues no tenga que ser en Estados Unidos, que sea verdaderamente en México, donde autoridades mexicanas los procesen por delitos cometidos justamente aquí y que afectaron a millones de mexicanos, y que no sean por delitos que se cometieron y que afectaron pues a los norteamericanos. Entonces creo que también aquí hay un sentido como nacionalista en la gente, porque queremos ver que nuestras autoridades judiciales y de procuración de justicia pues vayan contra los que dañaron y lesionaron a México, a dejarlo en este grado de descomposición, en este grado de ruptura que tenemos socialmente, y que está costando trabajo recomponer las partes, y que yo me imagino al presidente López Obrador pues agarrando una parte y cosiéndola, remendándola, y agarrando otra parte, mientras la gente ya está reclamando pues más celeridad en estos casos. Pero en este sentido creo que la responsabilidad directa es de el fiscal Gers Manero. Oye, mi querido Jesús, mucho me dicen que exagero, que soy muy estridente, amarillista, que cuál campaña contra Sin Censura, que nada más estoy vendiendo una historia de ataques de los que somos víctimas para pues engatusar a la gente. Bueno, pues estamos hablando de este tema, de este memorándum, de una supuesta reunión entre Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy gobernador panista de
Tamaulipas, el Chapo Guzmán y Genaro García Luna, en su momento secretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón. Y bueno, esto lo sacó la revista digital MX. Leo, para que vean que sí hay mano negra. Aviso al lector, la página de MX está teniendo desde la noche de ayer problemas técnicos por un intento de intromisión a nuestros servidores, por lo que actualmente no se puede acceder a ella. Estamos en vías de resolver los contratiempos. Gracias por su comprensión. Dado que el sitio de MX está caído, abrimos hilo en Twitter para contar la historia de nuestro reciente reportaje. El presunto encuentro entre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Genaro García Luna y Joaquín El Chapo Guzmán. La clave de esta historia está en un documento clasificado con fecha del 17 de junio de 2015 y firmado por Tobin Bradley, cónsul general para Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas. El título: Encuentro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el señor Guzmán Loera. De acuerdo con el expediente que el FBI mantiene abierto contra el señor Cabeza de Vaca, es muy importante comunicarle que en febrero de 2012 esta persona sostuvo encuentros con Genaro García Luna y que una de esas citas se llevó a cabo en la ciudad de Cabo San Lucas. La información recabada por el área de inteligencia de la DEA indica que Joaquín Guzmán Loera estaba el mismo día en esa misma ciudad y que por la cercanía entre Joaquín Guzmán Loera y Genaro García Luna, todo indica que las personas mencionadas sostuvieron una reunión. Aquel documento fue enviado hace 5 años a varias autoridades de Estados Unidos, pero apenas llegó este año a la Fiscalía General de la República, donde forma parte de una denuncia penal contra el actual gobernador panista por sus presuntos nexos con el crimen organizado. El promovente de esa denuncia contra el gobernador Cabeza de Vaca es el abogado Marte R. Gómez, cuyo abuelo fue mandatario estatal entre 1937 y 1941 y quien hoy forma parte del equipo legal de Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a ser presidente nacional de Morena. Esta es solo una de 38 pruebas que hasta ahora se han entregado a las autoridades mexicanas contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero en los próximos días podrían sumarse más evidencias. Está otro memorándum catalogado como confidencial el 12 de marzo de 2015, como secreto pues por la oficina de Tobin Bradley, quien alertó a las autoridades estadounidenses sobre las cuentas bancarias en las que el panista presuntamente lavaba el dinero que obtenía de negocios ilícitos. Según informes del FBI, se le ha acreditado a Cabeza de Vaca al menos una cuenta en las Islas Caimán para ocultar el dinero de la droga y las prácticas de corrupción, de acuerdo con un documento del Foreign Corruption Investigations Group. Se lee en el documento. Cierro diciendo que los documentos desclasificados no son el único pendiente judicial que tiene abierto el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. También es mencionado en el caso de Brecht por recibir y repartir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética. En cuanto a nuestros servidores estén de vuelta, avisaremos a nuestros lectores para que puedan leer el reportaje completo en MX. Gracias por su comprensión. Pues está cabrón la persecución contra los medios que somos independientes y alternativos, mi querido Jesús. Exactamente, mi querido Vicente, es justamente lo que hablamos. Dos vertientes. Aquí la primera, la Fiscalía General de la República, pues hace como que eso no pasa en México y que ya porque es un documento que tiene desclasificado, o primero clasificó y luego lo desclasificó el gobierno de Estados Unidos, pues piensa que eso no es como de nuestra injerencia, pero realmente debería de ser asunto de una investigación que se iniciara pues de oficio prácticamente. Entonces, creo que primero ahí está lo que decíamos, ¿no? Nuestra tesis de que la Fiscalía General de la República va en otro sentido muy distinto al combate de la corrupción y la delincuencia en México al que ha planteado el presidente López Obrador. Y bueno, por otro, que cada vez somos menos los medios en México que combatimos la desinformación y sobre todo que somos críticos en ese sentido, pues es lo que hace que vaya en aumento las agresiones, las amenazas, los ataques cibernéticos. Déjame decirte nada más un dato frío en ese sentido, que seguramente no lo comparten pues los periodistas fifís, los que reportean desde Paseo de la Reforma, son los únicos que pudieran decir, no es cierto, México no tiene ese nivel de violencia. Pero déjame decirte que de acuerdo al mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación, en lo que va de este año ya son 273 agresiones graves a periodistas que van desde amenazas, intimidaciones, los ataques cibernéticos, hablamos de más de 280 ataques cibernéticos que han tenido algunos medios y algunos portales informativos independientes y que generalmente se clasifican por eso, porque hacen este tipo de denuncias
que en los grandes medios formales, los medios tradicionales que conocemos como nacionales, que de nacionales pues cada vez tienen menos, ellos son los que han dejado de lado esa parte de investigación y la han asumido otros medios independientes, chiquitos, grandes, medianos, pero que igualmente son atacados por la delincuencia, por el crimen organizado, porque de esas 273 amenazas que han recibido periodistas y medios de comunicación en lo que va de este año, déjame decirte que el 80% han sido identificadas estas amenazas como provenientes del crimen organizado o de grupos de poderes políticos aliadas con el crimen organizado. Es decir, en México todavía tenemos un grave problema en cuanto a la libertad de expresión, y eso lo estamos viendo constantemente en los periodistas, pues como tú, como yo, como muchos otros que estamos a nivel de piso y que andamos en la calle recorriendo comunidades para saber qué es lo que pasa, que contamos historias que nadie quiere contar, pues eso es a lo que nos acercamos cada vez más, a este tipo de censura, a este tipo de ataques que son severamente, pues que afectan severamente, mejor dicho, finalmente en la difusión de la información. Déjame contarte nada más el caso más reciente, un caso muy reciente que nadie ha dicho nada, que es un robo que sufrió la periodista Marta Durán de Huerta, corresponsal de Radio Nederland, y que hacía un trabajo de investigación para denunciar un deterioro ecológico en la zona de Chetumal, y pues bueno, finalmente llegan, la asaltan a punta de navaja y se llevan el equipo de grabación con el que había trabajado, y de eso nadie dice nada. O sea, ese trabajo de esos periodistas que salen a la calle y que lo hacen desde nivel de banqueta, pues no se está dejando ver, y creo que en este momento el crimen organizado viene con mayor fuerza, viene con mayor intensidad a querer callarnos a los periodistas. Yo en lo personal, te comento, se han arreciado las amenazas de muerte desde que anuncié la salida de licenciado. El teléfono, bueno, pues ahí lo tengo lleno de llamadas en los que dicen que es mi último libro. Por supuesto que espero en Dios que no sea mi último libro que escribo, pero ese tipo de hostigamiento como el que sufre Sin Censura, como el que sufres tú, Vicente Serrano en lo particular, como el que sufren otros periodistas, es lo que no podemos permitir, y creo que debemos de seguir alzando la voz, denunciando todo esto, para que no nos callen, porque si le pegan a uno, nos van a pegar a todo. Y entonces esto es lo que incluso algunos medios nacionales, algunos dueños de periódicos nacionales, pues no quieren que suceda, no quieren que nos agrupemos y que comencemos a difundir esta información, porque pues nos van a decir chairos, nos van a decir, no sé, 1000 calificativos, pero finalmente creo que es lo que está pasando y es muy grave, mi querido Vicente. Para cerrar, Jesús, ya que estás hablando de tu libro, El Licenciado, vaya momento en el que sale la próxima semana El Licenciado y se distribuye a nivel nacional, porque el 7 de octubre a las 9 de la mañana estaría presentándose en corte por videoconferencia en una audiencia pública Genaro García Luna, y hace unos días se dio a conocer que se habían entregado 17 intercepciones o comunicaciones interceptadas que tiene la fiscalía, o sea, la parte acusadora contra Genaro García Luna, y se le entregaron a sus abogados. Vaya momento histórico, mi querido Jesús, y no sé si así lo planearon, pero queda como anillo al dedo. Exactamente, viene como anillo al dedo lo que está pasando con el libro Licenciado, porque bueno, aparte de que va a contar las historias, muchas de las historias que todavía no se conocen, con reuniones como esas, justamente como la de que tú señalas de Cabeza de Vaca, pero que fueron con otros actores, con otros funcionarios, con otros políticos, pues se van a señalar, y justamente en el periodo previo a la audiencia de Genaro García Luna. Y bueno, no es difícil entender de dónde pudieran venir esos audios. Creo que algunos de esos audios, hasta donde tengo entendido por algunas fuentes cercanas allá a la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos, han dicho que algunos de esos audios tienen conversaciones entre gobernadores precisamente, y sobre todo contra el fiscal, del fiscal de Nayarit, Edgar Beitia, de cómo platicaba y cómo planeaba algunas cosas con algunos funcionarios que estaban al mando de Genaro García Luna, y se mencionaba el nombre, por supuesto, del licenciado en esos términos. Vas a ver que va a salir así, que lo mencionaban como por órdenes del licenciado, que era lo que se iban a llevar a cabo esos encuentros, esas reuniones o esas acciones del narcotráfico. Y sí es un punto muy importante e histórico
por el que finalmente el libro El Licenciado sale a la luz pública, porque creo que va a aportar mucho a la gente para poder entender un poquito más este entramado político de cómo fue que Genaro García Luna de repente pasó a ser pues prácticamente el amo del país en el control del narcotráfico y por supuesto la cabeza principal de los grandes narcotraficantes, como bueno, ya sobra decirlo, como los jefes del cártel de Sinaloa o los jefes del cártel de los hermanos Beltrán Leiva, pero sí considero que es un punto muy, muy importante y bueno, yo contento porque ya el libro sale en unos días más y seguramente va a causar también revuelo. Mi querido Jesús, como siempre hay que despedirnos invitando a la gente para que te apoye en tus esfuerzos independientes. Gracias, mi querido Vicente, invitarles a la gente que me busquen, que me encuentren en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter como @Lemus Barajas. Encuentran mis publicaciones por ahí en el bisemanario El Ángel Metropolitano y estoy subiendo constantemente mi información en estas redes sociales y ahí estoy difundiendo todo y estoy en contacto con la gente. Muchas gracias, mi querido Vicente. Estamos a la espera del licenciado. Un abrazote. Gracias, muchas gracias, mi querido Vicente, un abrazo. Sale, es Jesús Lemus, periodista de a pie, perseguido en tiempo de Calderón, terminó en la cárcel por culpa del comandante Borolas.